derechos de las comunidades son una mercancía al servicio de la acumulación de grupos económicos y multinacionales, informalidad laboral y ausencia de prestaciones sociales, baja calidad y poca cobertura en la educación para tener mano de obra barata y sin conexión con los proyectos de país que tenemos los pueblos. La salud en manos de grupos financieros que especulan con las mensualidades que pagan los contribuyentes en el inestable mercado internacional, obligando al pueblo pobre a elegir entre muerte lenta o deuda obligada, entre otras. Dan cuenta a la crisis frente al cumplimiento de derechos de las comunidades y la urgente necesidad de construir mecanismos para su exigencia y garantía, tanto frente al Estado como en las comunidades mismas. Este aspecto del cumplimiento de los derechos a las comunidades es algo que está estrechamente ligado a un modelo de justicia que en estos momentos responde únicamente a los intereses del bloque dominante, que no ha querido soltar nada a los pueblos y reprimirlo hasta el cansancio. Una agenda de paz desde la perspectiva integral que tenemos los pueblos en ella exige que para poder construir la paz en Colombia es necesario avanzar con claridad en la conquista de los derechos más sentidos por comunidades y regiones, reconociendo que la lucha por los derechos es la lucha contra el modelo neoliberal, al cual periódicamente nos estamos condenando y nos están condenando permanentemente. Es así que encontramos los siguientes ejes de discusión referente a los derechos que ayuden a la articulación de los pueblos. Rechazamos la Ley 100 por medio de grandes movilizaciones y la actual reforma a la salud que se le está haciendo, agitando esta bandera desde todos los sectores, promoviendo la estatalización de la salud. Alimentación de la propuesta alternativa de educación superior de la MANE desde las propuestas regionales, sin dejar a un lado los procesos de educación propia y ancestral. También existe un deseo de consolidar una propuesta más sólida que contemple todos los niveles de educación y posibilite el acceso del conjunto de los pueblos por medio del Congreso Educativo. Se hace necesario vislumbrar el problema de la tenencia de la tierra en las ciudades, negando las ofertas del gobierno con las vivencias de interés social, las cuales perpetúan y legitiman la pauperización de la población urbana. Luchamos y avanzamos a pasos cortos por la dignidad de nuestros trabajadores y trabajadoras, desde el trabajador y la trabajadora tercerizada hasta el trabajo formal. Trabajo digno y sin distinción de género, economía que parta desde lo regional, socialización de la riqueza y que los medios que vayan a permitir la producción sean los medios locales y regionales. Economía propia y soberanía, una educación amplia, gratuita y de calidad, el reconocimiento de la diversidad de los pueblos que habitamos este territorio, que pasa por reconocer la autonomía y dar la posibilidad de existencia a pueblos que han sido condenados al exterminio. Mandatamos por unos derechos de los pueblos que sean construidos desde las bases, las regiones, y que podamos generar una gran movilización por la paz y por la vida digna. Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra. Mujeres, paz y vida, construimos dignidad y armonía. Mujeres, paz y vida, construimos dignidad y armonía. Vean, compañeros y compañeras, nosotros no podemos seguir con esta plenaria con tan poca gente, sabiendo que hay miles de personas en este Congreso para la Paz. Hacemos un llamado, primero, a que quienes están aquí no se retiren, y segundo, que hagamos un esfuerzo porque los líderes de las organizaciones, porque la Guardia, porque las coordinaciones regionales motiven para que la gente llegue a la Plaza Che. Ayer no fue posible que todos entráramos al León de Grey y alguna gente se quedó afuera.
Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos todos y todas quienes hemos estado en este Congreso para la Paz. Vamos a dar un momento para lo cultural, pero no es para que nos dispersemos, sino para que reforcemos la presencia de la guerra. Gracias, compañero. A continuación, nuestro acto cultural. Insistir en el llamado para que los mandatos que han salido desde la Mesa de Cultura, Identidad y Ética de lo Común. El Congreso de los Pueblos del 2010 mandató frente a la cultura y el arte la afirmación de nuestras identidades territoriales y culturales, generacionales y de género, urbanas y rurales, con sentido de comunidad. Necesitamos pensamientos y prácticas que enfrenten la hegemonía cultural del capital, con la que ha pretendido dominar nuestras conciencias y nuestros imaginarios. Necesitamos una cultura propia que enfrente las políticas y los instrumentos con que el capital homogeniza y fragmenta la vida, posicionando nuestras diversidades y recuperando la visión holística e integral de nuestras realidades. Necesitamos una forma de vivir que dé más valor a los seres humanos que a las cosas y que por lo tanto no abuse de la naturaleza, donde superemos la mentalidad individualista y consumista. Una cultura de la vida que propague una nueva ética de sobrevivencia y de convivencia y que libere la recreación de la sociedad oprimida en gran parte de nuestros pueblos. En ese gran propósito, será necesario consolidar un movimiento cultural que involucre el conjunto de acciones que promuevan la cultura de la vida, desde la educación, las comunicaciones, el arte, el deporte y la recreación. Que las expresiones artísticas y culturales y sus actores asuman este compromiso desde diferentes formas de organización y expresión. Hoy asistimos a un modelo cultural mediado por los intereses económicos neoliberales, en el que todas las prácticas y apuestas culturales han sido instrumentalizadas y puestas al servicio de un modelo enajenador y fragmentado, direccionado únicamente a fomentar el consumo. Desde el Congreso Nacional para la Paz, queremos consolidar una propuesta cultural contrahegemónica, antimilitarista y antiguerrista que genere la lucha contra todo tipo de violencia, empezando con la intrafamiliar, con identidad de pueblo, que le hable de frente al país, en la que se posibilite un escenario de construcción real, incluyente con la participación de hombres y mujeres, LGBTI, estudiantes, artistas, campesinos, trabajadores, indígenas, afros, donde estemos los bastantes, recogiendo las diversas prácticas gestadas y desarrolladas en las comunidades, quienes en sus procesos le apuestan a reconstruir el tejido social para encontrarse con él o la otra. Y construir vida digna moviéndose desde el núcleo familiar, cualquiera que sea este, que pase por la comunidad y se extienda al grueso de la sociedad. En una propuesta de paz y de país, la cultura ocupa un lugar central en la apuesta por transformar los modelos y esquemas de pensamiento con los que hemos sido educados, formados y proyectados en la sociedad. Una propuesta de paz y país de arte y expresión local cultural comprometida con la transformación social. En tal sentido, se debe velar por expresiones diversas, interculturales de distintas territorialidades, que nos den la pauta para construir una propuesta de país que tenga en cuenta cada una de las expresiones que hoy se manifiestan en el Congreso de los Pueblos. La necesidad de pensarse y defender el territorio con planes de vida gestados desde las comunidades daba inicio a implementar todas aquellas propuestas que
que desde los trabajos organizativos vienen implementando como formas de resistencia. El Congreso de los Pueblos y su apuesta de paz aboga por una construcción cultural humanista, holística y propositiva que dialogue justamente con los intereses y la realidad del país. Los gestores de una cultura de paz. Cuando hablamos de cultura, nos referimos esencialmente al valor universal, a la multitud de prácticas que desde diferentes pueblos nos conforma y se convierte a su vez en la guía más legítima para depurar y enaltecer las aspiraciones creativas del ser humano. Por tanto, la visión contemporánea de nuestra razón debe ser como nación, con una proyección amplia que nos identifique cada vez más con lo que nos es propio, con nuestra identidad. Esto se constituye en una prioridad dentro de la propuesta del Congreso de los Pueblos. Los acumulados históricos y sociales en el que la sociedad encuentra un sentido al quehacer colectivo resguarda la memoria histórica de sus pueblos en todas sus formas y sentidos, cuestión que permite a los pueblos proyectar su devenir y quehacer en el futuro. El modelo cultural que proponemos está ligado a los principios humanistas, a la esencia de las regiones y pueblos, en pro de estar en diálogo permanente con la visión latinoamericana y universal, modelo en pro de la integración y unidad continental de nuestros pueblos. En las condiciones históricas en que vivimos, donde predomina la dominación hegemónica sobre los medios de comunicación y se imponen modelos culturales alienantes, la propuesta político-cultural del Congreso de los Pueblos está orientada, por una parte, a propiciar la participación de nuestro pueblo en los procesos culturales y su acceso a la mejor parte del arte colombiano, latinoamericano y universal. Estamos convencidos y convencidas de que el arte y la cultura es una apuesta política en la medida que forja y fortalece las identidades como proceso histórico y como movimiento social, rescatando nuestras sensibilidades y subjetividades como pueblo. Promueve valores distintos a los dominantes, como la solidaridad, la justicia, la equidad. Genera reflexión y problematización de la realidad a través de los sentidos y otros lenguajes. Genera alternativas de encuentro colectivo, donde nos pensamos movilización y soluciones a problemáticas concretas. Genera rupturas y alternativas frente a la idea de que el arte solo sirve para entretener, promovido desde la sociedad de consumo. Enfrenta distintos modelos de dominación política, económica, cultural, etc., concretando espacios y procesos de resistencia. Promueve la construcción de memoria histórica de los sectores populares que se resisten al olvido generalizado. Permite realzar las prácticas y vivencias cotidianas de los pueblos. Líneas programáticas para una cultura de paz. A. La reafirmación y desarrollo de la identidad nacional y la vocación universal profundamente latinoamericana y caribeña de la cultura nacional. La conservación de la memoria histórica de nuestros pueblos como esencia y elemento integrador del devenir del pueblo colombiano. La conservación y difusión del patrimonio cultural. El reconocimiento a la diversidad cultural. El fomento y estímulo a la creación artística y literaria local. El respeto y apoyo al protagonismo y creatividad de las comunidades en la conducción de sus procesos socioculturales. El reconocimiento al papel de la cultura en el impulso y orientación de los procesos socioeconómicos. Creación de la nueva historia de los pueblos real y heterogénea desde la diversidad. Mandato de identidad, saberes y cultura. Mandatamos la consolidación de sistemas propios y otras formas de gobierno que permitan el relacionamiento equilibrado y armónico con la madre tierra y los diferentes espacios vitales en nuestros territorios,
hacia la construcción de nación desde los distintos sectores populares y pueblos. Defenderemos la diversidad cultural, la vivencia de la interculturalidad y rompiendo con las distintas estrategias que utiliza el modelo capitalista generador de desarraigo de los saberes, las identidades y las culturas. La consolidación de un sistema educativo popular, intercultural, propio y con recursos que permitan la autonomía y la defensa de la vida y el territorio, para lo cual es fundamental articular la educación formal con los procesos comunitarios de las organizaciones de base y potenciar las experiencias de organización y resistencia comunitaria. Promover la formulación de planes de vida a nivel local y regional, articulados en lo nacional, de acuerdo con las condiciones territoriales y políticas de comunidad o pueblo, nacidos de la diversidad cultural. Promover el diálogo intergeneracional, así como entre culturas de la diversidad cultural. Así como entre culturas y civilizaciones existentes en Colombia y otros países. Exigir la adopción de políticas sociales que respeten las características culturales de los pueblos indígenas, grupos étnicos y sectores sociales. Desarrollar una intensa campaña para transformar valores de muerte y reemplazarlos por valores de vida, democracia y justicia. La adopción de manera preeminente y perentoria de una política de equidad de género, de respeto y protección de los derechos sexuales, reproductivos y por una vida libre de violencia contra las mujeres. En el mismo sentido, vamos a volcarnos a formular propuestas educativas que sustenten nuestra propuesta de legislación popular y de gobierno de las comunidades y los pueblos. A. Impulsa una cultura política popular autónoma, la educación popular y la legislación propia para la recuperación del vínculo con la naturaleza. B. Plan educativo campesino en torno a la tierra. C. Fomentar la creación de empresas, tiendas comunales y centros de acopio organizados desde las bases, con el fin de establecer una conciencia agraria revolucionaria, en búsqueda de la autonomía de los sectores populares, con el apoyo de profesionales comprometidos con la transformación social. Especial atención deberá darse a la relación entre la cultura y los sistemas médicos. A. Sistemas de salud asociativa que respete la cultura de los pueblos. B. Socialización de las estrategias interculturales de atención a la salud adelantada de los pueblos indígenas. Elaborar una agenda conjunta para el fortalecimiento de los procesos culturales. Celebración y fortalecimiento de las ferias regionales campesinas. E. Reactivación de los festivales regionales. F. Reactivar los trabajos culturales de las comunidades y organizaciones. G. Tomar los espacios públicos de manera natural. La crítica y la denuncia de las distintas problemáticas. H. La creación de espacios de lucha desde el arte y la cultura, música, teatro, danza, que dinamicen las costumbres populares. Propuestas de acciones. A. Campaña desde la objeción de conciencia al servicio militar como propuesta de transformación cultural que aporta a cambiar el sistema patriarcal y militarista del país. B. Campaña en contra del abuso de autoridad, contra el miedo, rechazo al silencio y la impunidad. D. Recuperación del amor a la tierra, comida sana y orgánica sin agroquímicos. E. Generar estrategias por medio de expresiones culturales que permitan desarrollar una red comunicacional de artistas y procesos culturales y populares. Crear encuentros temáticos que profundicen propuestas y acciones entre la cultura y el arte. Crear el Congreso Nacional de Arte y Cultura. Implantar la práctica de las bibliotecas vivientes consistentes en generar el lazo intergeneracional entre abuelos y niños por medio de la palabra y la enseñanza.
Y finalmente, campaña permanente por la educación popular como apoyo al mandato educativo. Este es el mandato de la Mesa de Cultura, Identidad y Ética de lo Común. En señal de afirmación y compromiso, saludamos y aplaudimos a la Mesa de Cultura. En este momento enviamos un saludo a las personas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado que se encuentran en Madrid, también al MST en Brasil y al Congreso por la Paz en Venezuela. Desde Contagio Radio están viéndonos en directo. Un saludo fraternal para los compañeros y compañeras y agradecer a Contagio Radio por mantenernos comunicados. Que se escuche en todas partes del mundo que en Colombia nos encontramos construyendo paz. ¡Viva el Congreso Nacional para la Paz! Un anuncio. El guardia indígena de la zona norte de apellido Mesa es solicitado en la tarima. Compañeras y compañeros, sabemos que nuestra lucha no es solamente de nuestro pueblo, que también se libra en diferentes países que quieren construir un mundo mejor, un mundo distinto. De allí que en este Congreso para la Paz hayan compartido con nosotros y nosotras delegaciones de diferentes países que están acá con nosotros construyendo paz, construyendo un mundo distinto, construyendo el mundo que los pueblos soñamos. Como lo dijo el Che Guevara, que está aquí precisamente acompañándonos en esta plaza de la Universidad Nacional, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Hacemos el llamado al compañero Esteban para que nos socialice los resultados de la Mesa Internacional, Integración Solidaria de los Pueblos. Porque la paz es un derecho del mundo. Argentinos, venezolanos, españoles y demás pueblos se encuentran acá construyendo paz con nosotros. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Integración solidaria de los pueblos y globalización de las luchas. El desarrollo del diálogo en la Mesa Internacional nos ha mostrado que la construcción de la paz es un proceso de largo aliento, que va más allá de los iniciales espacios de negociación y solución al conflicto armado, que requiere de acciones permanentes por parte del movimiento popular para la consolidación de propuestas transformadoras del modelo hegemónico, que precisa de la generación de espacios de articulación local, regional, nacional e internacional, y debe tener en cuenta de manera prioritaria la situación de las víctimas, en particular de las luchas y reclamaciones de las mujeres, presos políticos, desplazados, refugiados y exiliados. Verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación integral se constituyen como exigencias estratégicas no negociables. La amnistía y la impunidad deben ser elementos consensuados con el movimiento popular. De igual forma, el reconocimiento y la exigencia como crímenes de guerra los delitos de violencia sexual cometidos hacia las mujeres. Se considera estratégico para la construcción de paz integral, transformadora, participativa, diversa e incluyente en Colombia, conformar lazos de hermandad y solidaridad entre los pueblos, que nos permitirán establecer condiciones para el ejercicio del debate y la acción política en clave de avanzar en la construcción de una paz para la vida digna. En este sentido, se considera de vital importancia propiciar transformaciones estructurales encaminadas a la construcción de nuevos modelos convivenciales del buen vivir, en contra del actual sistema hegemónico en lo político, social, económico y cultural. Apostamos por la articulación de los movimientos sociales como propuesta de integración continental, antiimperialista, antineoliberal y antipatriarcal, impulsada por movimientos de base social organizada y no organizada, con capacidad de movilización popular, que luchen por la igualdad, la libertad y una auténtica emancipación en la región. Mandatamos para la vida digna. Asumimos el reto de crear un movimiento popular por la paz que recoja los acumulados del Congreso de los Pueblos y sea capaz
capaces de liderar y jugar un papel determinante en el proceso de construcción de paz, acompañado por la comunidad internacional y los movimientos sociales internacionales en lo local, regional y nacional, generando mecanismos políticos, económicos y sociales de presión y exigibilidad para el cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado. Mandatamos explorar los diferentes escenarios de participación e incidencia internacional en clave de unidad para establecer alianzas que permitan posicionar el proceso de construcción de paz colombiano y nuestra agenda de país. Mandatamos articularnos colectivamente para conformar un espacio amplio y deliberativo del movimiento popular, acompañado por la comunidad internacional y los movimientos sociales internacionales. Mandatamos participar en los diferentes escenarios y articulaciones de los movimientos sociales latinoamericanos para construir agendas comunes. Mandatamos establecer mecanismos deliberativos, transparentes de coordinación locales, regionales y nacionales para fortalecer los lazos con las diferentes expresiones internacionales. Compañeros y compañeras, asumimos el reto de conseguir que el proceso de paz no sirva de plataforma para el fortalecimiento del capital y de las oligarquías colombianas que no sirva el proceso de paz de plataforma para el fortalecimiento del capital y de las oligarquías colombianas que plantean un nuevo consenso social encaminado a profundizar un modelo social, político y económico de explotación y acumulación. En consecuencia, congresistas, mandatamos tener voz y voto en los diferentes escenarios de diálogo y construcción de paz que se desarrollen. Mandatamos propiciar nuevos escenarios de negociación nacionales y regionales, donde la voz del Congreso de los Pueblos sea vinculante. Mandatamos examinar el papel de la inversión extranjera directa y las corporaciones transnacionales para detener su impunidad y juzgar su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos, así como detener la aplicación de los tratados de libre comercio en ejecución y en fase de negociación o ratificación. Exigimos el desmantelamiento de las bases estadounidenses en territorio latinoamericano. También de las políticas intervencionistas ejecutadas a través de figuras como el Plan Colombia, el Plan Patriota, el Pueblo Puebla-Panamá, el Plan Mérida y otras fórmulas que hoy se reflejan en acciones de consolidación territorial en nuestro país como garantía para el proceso de construcción de paz. Mandatamos construir propuestas concretas de paz, trabajos conjuntos entre las organizaciones para el hermanamiento de los pueblos, especialmente con nuestros vecinos bolivarianos, panameños, ecuatorianos y brasileños en clave de diplomacia popular. Asumimos el reto de mantener viva la llama de la movilización por una paz para la vida digna. Una movilización que no debe terminar en un posible escenario de posconflicto armado, pues la construcción de paz requiere transformaciones reales del modelo económico. Mandatamos articularnos con procesos de América Latina y el mundo en clave movilizadora para una paz con vida digna. Mandatamos solidarizarnos y acompañar procesos de transformación social con otros pueblos del mundo. Compañeros y compañeras, en las mesas han salido acciones concretas en clave de desarrollo de estos mandatos que hemos leído. La compañera Carmen dará cuenta de ellas. Establecer los lazos con la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas CLOC, Vía Campesina, Frente Darío Santillán, Coordinadora de Movimientos de América, Movimientos Sin Tierra y cualquier otro proceso organizativo en el mundo que se proponga transformar las bases de lo que nos ha venido sometiendo en el mundo. Mecanismo
mecanismos de relacionamiento directo de Congreso de los Pueblos con Naciones Unidas, con el derecho internacional humanitario y la relación con todo lo que tenga que ver con derechos humanos. UNASUR, Mercosur, CELAC, ALBA, detectar los garantes y acompañantes claves para el proceso de paz y establecer relaciones de tipo lobby para posicionar el caso colombiano y la agenda de país construida manteniendo un diálogo directo y permanente. Reanimar el Foro Social Mundial, Consejo Hemisférico de las Américas y la Marcha Mundial de Mujeres para propiciar el acercamiento de los movimientos sociales latinoamericanos y mundiales al proceso de construcción de paz en Colombia. Establecer mecanismos directos de relación con plataformas y asociaciones y ONGs internacionales en América Latina para ganar espacios en organismos internacionales clave. Apostar por el ALBA de los movimientos sociales como plataforma clave donde posicionar nuestras agendas de paz del país. Fortalecer la interlocución con las iglesias y organismos ecuménicos por ser espacios fundamentales de socialización en América Latina y constituirse como importantes plataformas de incidencia a nivel nacional e internacional. Asumir mecanismos para trabajar coordinadamente con la diáspora colombiana, exiliados, compañeras y compañeros luchadores por la paz. Fortalecer lazos interuniversitarios internacionales para el desarrollo de estudios, investigaciones, encuentros, seminarios, congresos, cátedras sobre la paz vinculados a las regiones y procesos latinoamericanos y colombianos. Construir una escuela popular latinoamericana como herramienta internacional para un paz integral, transformadora, participativa, diversa e incluyente que contemple estrategias de formación política, investigación participativa y observación de los procesos. Planificar una gran movilización internacional en clave de construcción de paz para la vida digna. Establecer una ruta donde el movimiento popular tenga capacidad real de deliberación y decisión para que los acuerdos emanados de los múltiples espacios de negociación puedan ser tramitados como leyes de Estado, siendo garantes de su cumplimiento el movimiento popular acompañado por la comunidad internacional independiente de los centros de poder hegemónico. Participar activamente en el acompañamiento de nuestros hermanos latinoamericanos y otros procesos de lucha internacionales. Proyectar el Congreso de los Pueblos en los diferentes países mediante la instalación de congresos internacionales, visitas y comunicados. Por la unidad de los pueblos en el continente, el Congreso de los Pueblos mandata por la paz, la unidad como factor fundamental de los pueblos y sus organizaciones. Muchas gracias. En señal de afirmación y compromiso de los pueblos internacionales y de nosotros los pueblos hermanos, afirmamos y nos comprometemos a través de un aplauso a esta mesa. Mandato popular, Congreso de los Pueblos forjando la unidad. Mandato popular, Congreso
Bueno, compañeros y compañeras, con estos 7 lecturas la agenda nacional para la paz. Invitamos a los compañeros y compañeras que tienen alguna apreciación frente a las interesantes e importantes definiciones que hemos tomado, que por favor las anoten, porque ahorita viene nuestra construcción de agenda para la paz. Y al finalizar este espacio vamos a dar un momento para, si hay algo que no se recogió en las mesas, muy urgente, se intervenga. También queremos dar un saludo en este momento al Congreso de los Niños y las Niñas, porque el futuro es nuestro, las realidades las construyen los pueblos. ¡Viva el Congreso de los Niños y las Niñas que legislan y sueñan con la paz! Compañeros y compañeras, como nos hace falta la otra parte de lo que estuvimos discutiendo hoy, que son 3 ejes temáticos: lo de la participación, lo del movimiento social por la paz y lo de la salida a la crisis humanitaria, vamos a abrir unas intervenciones, 10 intervenciones, cada una de 2 minutos, y figúrense, ya son 20 minutos, solamente en los casos donde nosotros consideremos de que es importante que una idea la sumemos ya a las conclusiones que hemos leído. Seamos responsables en eso. Reflexionemos si las intervenciones que vamos a hacer ahora son realmente importantes o ya las consideramos dentro de las conclusiones que hemos leído. Por eso hablamos de 10 intervenciones de 2 minutos y ojalá simplemente para que diga, ahí hace falta tal cosa. Es más, en esa idea. Es muy importante tener en cuenta que aún no hemos construido la agenda para la paz. Es posible que algunas de las observaciones tengan que ver con la agenda para la paz que aún no hemos construido. Entonces, hacemos la propuesta. ¿Les parece que sigamos leyendo los ejes para la paz y al final hagamos intervenciones? Que sigamos las 3 mesas y al final intervenciones, solamente teniendo en cuenta que sean cosas que no falten. ¿Les parece, congresistas? Entonces, que se escuche con un viva el Congreso Nacional para la Paz. Entonces, abrimos espacio a los compañeros y compañeras de lo que estuvimos trabajando el día de hoy en las mesas. Queremos también saludar la gigante participación y el compromiso de todas y todos. No importó las condiciones logísticas, los y las congresistas nos reunimos para construir nuestras propuestas en clave de acción para la paz. Y por eso los pueblos se encuentran en la construcción para la paz, en el Congreso Nacional para la Paz. ¿Quién va a intervenir? Política Popular para la Paz, Movimiento Social para la Paz. Estos ejes estuvieron reunidos hoy, sesionando, deliberando, de tal manera que iniciaremos con la socialización de las conclusiones de la mesa Salida a la crisis humanitaria por los compañeros Andrés y Henry. Mandatamos para la paz, para la vida digna de los pueblos. Mandatamos para la paz, para la vida digna de los pueblos. Buenas noches, compañeros y compañeras, congresistas populares. El Congreso para la Paz manifiesta que la crisis humanitaria que vivimos en nuestros territorios es
la militarización de los territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos y universitarios, la sistemática violación de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, la confinación de comunidades que quedan en medio de la confrontación armada, el despojo de los territorios generando desplazamiento, el avance de los proyectos mineros a gran escala, hidroeléctricos y petroleros que generan expulsión de los territorios, empobrecimiento y graves afecciones al medio ambiente. La presencia del paramilitarismo en todas sus formas que sigue implantando las lógicas del terror y el control de nuestros territorios. La reingeniería paramilitar manifestada en la presencia de desmovilizados en las comunidades que han victimizado ellos mismos, que mantienen el ambiente de terror y la privatización del ejercicio de la justicia. La negación de los derechos fundamentales, salud, agua, trabajo, educación, alimentación y el derecho a la vida digna por parte del Estado y la criminalización y represión de la lucha social y política que las comunidades venimos desarrollando en la exigibilidad de nuestros derechos. La impunidad existente frente a las responsabilidades criminales del Estado como negativa del Estado a reconocerse como actor represivo, violento y causante de esta crisis. El reclutamiento forzoso y el servicio militar obligatorio que genera que nuestros jóvenes en nuestros territorios sean involucrados en el conflicto armado. La situación de precariedad de la población carcelaria y en especial de los y las detenidas políticas que por su estado de sujeción se ven excluidos de todos sus derechos y dignidades. La desproporcionada distribución del Producto Interno Bruto que destina grandes cantidades a la guerra y no garantiza la gran de los y las colombianas. El gobierno y las comunidades para la solución de la crisis humanitaria, el fortalecimiento y réplica de los espacios humanitarios que vienen adelantando las comunidades negras, indígenas y campesinas y que exigen la desmilitarización de los territorios, la construcción de territorios de convivencia, refugios, territorios humanitarios, la inclusión de la población civil y de los movimientos populares en los diálogos de paz nacionales y regionales, el juicio ético a las transnacionales para garantizar la indemnización de las comunidades en sus territorios, la creación de una comisión internacional y nacional que haga seguimiento a las violaciones de derechos humanos y al respeto al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado que vivimos. Establecer una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis humanitaria que hoy estamos viviendo. Hacer seguimiento a la situación de derechos humanos
creación de un plantón en las bases militares y acciones de presión para exigir el cese bilateral al fuego. Avanzar en una propuesta jurídica para garantizar el cese bilateral al fuego y mantener la exigencia del mismo en los diferentes escenarios de diálogos para avanzar hacia la paz. Desde el Congreso para la Paz exigir la negación de licencias mineras y detener la explotación en nuestros territorios. Derogatoria inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana. Exigimos la derogatoria de la ley que establece el fuero penal militar. Exigimos el desmonte del paramilitarismo en nuestros territorios. Exigimos el respeto a las consultas previas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y el reconocimiento de ese derecho a las comunidades campesinas. Exigir que las naciones acompañantes vedoras del proceso de paz renuncien a cualquier tipo de cooperación financiera a las fuerzas militares. Depuración y reducción de las fuerzas militares. Suspensión del servicio militar obligatorio y del reclutamiento forzado y reconocimiento del derecho de objeción de conciencia. Exigimos la desmilitarización de nuestros territorios. Exigimos reducción del gasto militar en el presupuesto nacional para dedicarlo a los derechos fundamentales. Exigimos el desmonte de los desmonte de los puestos de control militar de las áreas urbanas y rurales. Exigimos que la voz del Congreso para la Paz sea escuchada. En señal de aprobación y afirmación, ¡viva el Congreso Nacional para la Paz! ¿Dónde están los y las congresistas que legislan para la paz? ¿Dónde están los y las congresistas que legislan para la paz? ¿Dónde está la gente del sur de Bolívar? ¿Dónde está la gente de Arauca? ¿Dónde está la gente del Catatumbo? ¿Dónde está la gente del Huila? ¿Dónde está la gente de la hermana República Bolivariana de Venezuela? ¿Dónde está la gente del Cauca? ¿Dónde está? Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches. Desde el eje de participación política y popular en la construcción de paz, concluimos. Partimos de reconocer que la paz se construye desde múltiples escenarios. Uno de los escenarios fundamentales para construir la paz es desde los sectores populares. Es el fortalecimiento de las diversas dinámicas organizativas y de lucha desde lo local hacia lo nacional. Es por ello que necesitamos fortalecer el Congreso de los Pueblos como un escenario de organización propio, desde la ejecución de los mandatos y la agenda de país. Reconocemos que no somos los únicos construyendo paz y por ende, para construir la paz integral y con vida digna necesitamos articularnos con otros. Un escenario de paz es la solución de los conflictos en el territorio que se presentan al interior del sector popular, los cuales están siendo agenciados desde el Estado con el propósito de evitar la unidad. Por ello se requiere la conformación o consolidación de encuentros regionales interétnicos e intersectoriales donde
donde se definan los mecanismos de resolución autónoma de dichos conflictos. La paz pasa por la construcción de comunidad y de familia, por saber resolver nuestros conflictos cotidianos, por la educación en la escuela, en la casa, en el día a día. Se expresa en la forma en que nos relacionamos con los otros. Un espacio en el que el Congreso de los Pueblos ha venido participando es la Ruta Social Común para la Paz. La vemos como un espacio que permitirá llamar a otras organizaciones sociales y políticas que le apuestan hoy a la paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos más claramente la participación desde todas las regiones en ella. Además de ello, debemos jalonar desde allí la construcción de una agenda de país conjunta para la paz, que contemple iniciativas como las constituyentes. Estamos de acuerdo en que la mesa de diálogo es un espacio importante en el avance hacia la paz. Sabemos que esta está restringida porque no hay participación desde el movimiento popular. La agenda es limitada y no están todas las insurgencias. El movimiento popular es un sujeto real y sus opiniones tienen que hacer parte de la salida al conflicto y de un acuerdo nacional. Por ello, una de las propuestas es la construcción de un espacio multilateral de diálogo, donde juegue nuestra visión de paz, permita la participación directa y decisoria del sector popular, social y democrático. Lo nuevo de este espacio es que participarán los excluidos, los que hasta hoy fueron los sin voz. Otra propuesta importante es la construcción del movimiento social por la paz, persiguiendo una gran confluencia democrática y popular por la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero. Ya tenemos unos acumulados en cuanto a movilización y encuentro con otros. Requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos retomar las experiencias de diversas comunidades que han venido construyendo en la conformación de territorios de paz. Estos serían escenarios idóneos para el desarrollo de propuestas de diálogos regionales. Las iniciativas diversas de paz se logran desde diversas formas de movilización. Por ello es fundamental la definición de una agenda de movilización que surja desde los mandatos y que debe ser articulada con otros. Dentro de estas iniciativas se reconoce una posición común hacia el paro nacional. Algunos temas que quedan para seguir profundizando son: primero, la participación en la mesa de diálogo entre gobierno y FARC-EP y los nuevos escenarios posibles de mesas de diálogo con el ELN. Segundo, ¿qué otros sectores participarían del espacio multilateral de diálogo propuesto? Tercero, la participación institucional y electoral desde el Congreso de los Pueblos. Mandatamos participación política y popular para la construcción de la vida digna y la paz. Gracias, compañeros.